La reciente entrevista de Pablo González en el canal de Ricky ha desatado una gran cantidad de reacciones. No es para menos. Si todavía no la habéis visto, Pablo González, más conocido en algunos círculos como Papa Rich, estuvo presente en el canal de Ricky para hablar sobre varios temas de gran interés, entre los cuales destacó la figura de Fidel Albiac. Cuando vi esta entrevista, inevitablemente vinieron a mi mente muchas situaciones que hemos vivido en los últimos años, hechos que, por desgracia, con el paso del tiempo, parecen estar quedando en el olvido. Y esto es precisamente lo que no debería ocurrir. Porque en un mundo donde la información se mueve a una velocidad impresionante, donde cada día surgen nuevas noticias que captan la atención del público y desplazan a otras al rincón del olvido, es fundamental recordar lo que ha pasado y lo que sigue pasando detrás de ciertos personajes públicos. Hay acontecimientos que, por su gravedad, no deberían quedar enterrados bajo la avalancha de titulares que buscan distraernos de lo verdaderamente importante. Por eso, ayer os compartí un vídeo sobre este tema, y hoy os traigo otro aún más revelador. En esta ocasión, se trata de una filtración que salió a la luz gracias a Antón Flores y su abogado, quienes han destapado información que, sinceramente, no deja indiferente a nadie. Pero antes de sumergirme en esta revelación, quiero hacer una pequeña pausa para hablar de un detalle que me ha llamado la atención. Me refiero a las recientes declaraciones de mi compañera Mike Vasco, quien ha aportado una serie de afirmaciones que considero dignas de análisis. Me gustaría saber qué pensáis vosotros al respecto, porque, sinceramente, creo que es un punto que merece ser debatido. Cuando hablamos de estos temas, es importante escuchar todas las voces, analizar todas las versiones y no dejarnos llevar por la narrativa impuesta por ciertos sectores de los medios de comunicación. En relación con Fidel Albiac, hay algo que, en mi opinión, resulta evidente. Y es que su situación en los medios de comunicación no parece estar en peligro. No hay indicios de que la narrativa televisiva vaya a cambiar radicalmente en su contra, al menos no en el corto plazo. ¿Por qué digo esto? Porque la televisión, al menos la que tiene mayor alcance, no está interesada en darle espacio a personas como Antonio David Flores o Rocío Flores para que cuenten su versión. No parece haber ninguna intención de darles la oportunidad de expresarse, de mostrar su perspectiva sobre los hechos que han marcado sus vidas. Y este silencio mediático, esta falta de exposición, termina jugando a favor de Fidel Albiac. Porque lo que está saliendo a la luz no le beneficia en absoluto, pero al no ser difundido masivamente, no tiene el impacto que debería tener. Sin embargo, aquí estamos para hablar de la verdad, para recordar los hechos y para exponer lo que otros prefieren ocultar. Por eso, voy a darle al play al vídeo en breve, para que podáis escuchar con vuestros propios oídos lo que Antón Flores y su abogado han revelado. Es importante prestar atención, porque lo que dicen tiene un peso significativo. El problema es que, con el tiempo, muchas cosas se olvidan. Y esto es algo que ocurre constantemente en los medios de comunicación. Se nos bombardea con información nueva todos los días, y lo que en un momento parecía un escándalo de grandes dimensiones, con el tiempo se diluye y se convierte en un simple recuerdo borroso. Pero lo que vamos a escuchar en este vídeo es algo que no debería quedar en el olvido. Hay una red de intereses detrás de todo esto, un entramado que, si analizamos en profundidad, nos muestra una realidad que muchos no quieren ver. Antes de continuar, os recuerdo que apoyar este tipo de contenido es completamente gratuito. Solo hace falta darle like al vídeo y suscribirse al canal para que podamos seguir investigando y sacando a la luz información relevante. También os invito a pasaros por el canal de Mike Vasco si queréis ver el directo completo, porque allí se han tratado muchos de estos temas con mayor profundidad. Pero ahora, quiero centrarme en algo que considero fundamental y que no podemos dejar pasar. Hablemos de la relación entre Fidel Albiac y Rocío Carrasco. A lo largo de los años, hemos visto muchas señales, muchas actitudes que nos llevan a preguntarnos hasta qué punto se puede hablar de amor en esta relación. Porque una persona que realmente te ama no te separa de tu familia, no te aleja de tus hijos, no te empuja a destruir la imagen de tus seres queridos en televisión con el único propósito de limpiar su propia reputación. El amor real, no tiene nada que ver con el control, con la manipulación, con la imposición de un único discurso. Y lo que hemos visto en este caso es precisamente eso, una historia marcada por el aislamiento, por la ruptura de lazos familiares, por un relato en el que solo una versión parece ser válida mientras las demás son silenciadas. En la entrevista de Pablo González se mencionó algo que considero crucial. Si sus palabras son ciertas, estamos ante una realidad aún más oscura de lo que muchos imaginaban. Porque, según lo que se ha contado, en una ocasión Rocío Carrasco quiso asistir al cumpleaños de su hijo, pero se le impidió hacerlo. Y no de cualquier manera, sino recurriendo a una estrategia que roza lo perverso, emborracharla para asegurarse de que no pudiera acudir. Esto, de ser cierto, no solo es un acto cruel,
sino una muestra clara de hasta qué punto se puede llegar para mantener el control sobre alguien. Pero esto no es todo. Si analizamos con detenimiento la situación, nos daremos cuenta de que hay un aspecto aún más preocupante y que ha sido una constante a lo largo de los últimos años: la forma en que los medios de comunicación han construido un relato específico en torno a ciertos personajes, moldeando la opinión pública a su conveniencia y manipulando la información con una precisión calculada. No es casualidad que siempre sean los mismos medios los que impulsan ciertas narrativas, ni es coincidencia que los ataques estén dirigidos siempre hacia los mismos objetivos. No hablamos de hechos aislados ni de meras opiniones, sino de una estrategia deliberada que tiene consecuencias muy reales en la vida de las personas que son objeto de estos ataques. La construcción de estos relatos no ocurre de la noche a la mañana. Requiere una maquinaria mediática bien engrasada, con periodistas, productores y directivos que saben exactamente cómo jugar sus cartas para conseguir el impacto deseado. El problema es que muchos de los consumidores de información no son conscientes de este proceso y terminan aceptando como verdad absoluta aquello que han escuchado repetidamente en los medios, sin detenerse a cuestionar la veracidad de la información o las intenciones detrás de ella. Y es aquí donde radica el verdadero peligro. Cuando la gente deja de cuestionar, cuando se acostumbra a aceptar sin analizar, la manipulación se vuelve extremadamente efectiva. Recientemente, el programa Socialité sacó a la luz una noticia que, de ser cierta, pondría en una situación muy delicada a Antonio David Flores. Sin embargo, aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. ¿Qué tan fiable es realmente esta información? Porque lo que hemos visto una y otra vez es un patrón claro y repetitivo, un modus operandi que deja en evidencia la falta de rigor periodístico y la existencia de intereses ocultos. Este no es un caso aislado, sino una estrategia mediática que ha sido utilizada en innumerables ocasiones con el mismo propósito: construir una historia conveniente, reforzar una narrativa preestablecida y manipular la percepción del público. Si echamos la vista atrás, podemos identificar muchos ejemplos de este tipo de estrategias. Desde la polémica de los carteles de Málaga, que fueron presentados como una prueba irrefutable cuando en realidad la información estaba sesgada y manipulada, hasta una larga lista de noticias que se han difundido con el único propósito de dañar la imagen de Antonio David, Olga Moreno o Rocío Flores. ¿Cómo funciona este mecanismo? Muy sencillo. Primero, se toma un dato sin verificar, o en algunos casos, directamente se inventa un relato basado en suposiciones. Después, se tergiversa la información, se edita, se recorta y se deforma hasta que encaje perfectamente en la versión que se quiere vender al público. Luego, se difunde masivamente a través de medios que comparten la misma línea editorial, consiguiendo así que el mensaje llegue a una audiencia lo más amplia posible. Y, finalmente, se repite una y otra vez hasta que la gente, sin contrastar ni cuestionar, lo acepta como un hecho irrefutable. Lo más alarmante de todo esto es que estas estrategias han demostrado ser extremadamente efectivas. Vivimos en una era en la que la información se consume de forma rápida, sin análisis ni contexto, y donde muchas personas prefieren creer lo primero que ven en lugar de tomarse el tiempo de investigar y cuestionar. Los medios juegan con esta realidad a su favor. Saben que una mentira repetida 1000 veces puede convertirse en verdad en la mente del público si se difunde con la suficiente insistencia. Y lo peor es que, una vez que una idea se instala en la conciencia colectiva, desmontarla se convierte en una tarea casi imposible. Porque aunque luego se demuestre que la información era falsa o manipulada, el daño ya está hecho. Este fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia, hemos visto innumerables casos en los que la manipulación de la información ha sido utilizada con fines políticos, económicos o sociales. Desde la propaganda en tiempos de guerra hasta la desinformación en la era digital, el control de la narrativa siempre ha sido una herramienta de poder. Y en el caso que nos ocupa, el objetivo es claro: crear un villano a ojos del público y mantener vivo un relato que favorezca a ciertos intereses. En este punto, también es importante preguntarnos: ¿quién se beneficia de esta manipulación? ¿Por qué ciertos personajes son protegidos mediáticamente mientras que otros son constantemente atacados? No hace falta ser un experto para darse cuenta de que hay una red de intereses detrás de todo esto. Quienes manejan los hilos de la información en los grandes medios de comunicación tienen una agenda clara y actúan en función de ella. No se trata de contar la verdad, sino de vender una historia que les sea rentable, que mantenga el morbo, que genere rating y que refuerce ciertos discursos que les interesa impulsar. La televisión, la prensa escrita y los medios digitales han demostrado en múltiples ocasiones que pueden transformar la realidad a su antojo. No importa lo que realmente haya sucedido, lo que importa es cómo se cuenta la historia. Un mismo hecho puede presentarse de maneras radicalmente opuestas dependiendo del enfoque que se le dé. Y cuando el poder mediático se concentra en manos de unos pocos, el riesgo de manipulación se dispara.
Y esto nos lleva a otro punto fundamental: el doble rasero con el que se juzgan las situaciones dependiendo de quién sea el protagonista. Porque mientras que algunas personas son atacadas sin piedad, otras parecen gozar de una impunidad absoluta. ¿Cuántas veces hemos visto que se ocultan informaciones incómodas para ciertos personajes, mientras que otros son sometidos a campañas de desprestigio brutales? Es evidente que no todos son medidos con la misma vara. La objetividad brilla por su ausencia y lo que prima es la conveniencia política, económica y mediática. El problema es que muchas personas aún creen en la imparcialidad de los medios de comunicación. No se dan cuenta de que, en muchos casos, lo que están consumiendo no es información, sino entretenimiento disfrazado de periodismo. Los programas de televisión que supuestamente informan al público no son más que espectáculos diseñados para generar audiencia. Los titulares sensacionalistas no buscan educar, sino captar clics y vender publicidad. Y mientras tanto, la verdad queda relegada a un segundo plano. Por eso, es crucial no dejarnos llevar por la versión oficial sin cuestionarla. La verdad no siempre es lo que nos cuentan, y en muchas ocasiones, es lo que intentan ocultarnos. La única manera de combatir esta manipulación es informarnos, contrastar las fuentes y no aceptar pasivamente lo que nos imponen como realidad. No podemos seguir permitiendo que nos vendan mentiras disfrazadas de información. No podemos seguir dejando que nos manipulen con noticias tergiversadas y estrategias de desinformación que solo benefician a unos pocos. Así que, sin más rodeos, os dejo con el vídeo que revela esta última filtración. Pero antes de verlo, os invito a que lo analicéis con espíritu crítico. Preguntaos quién se beneficia de esta información, qué intereses puede haber detrás y por qué se nos presenta de esta manera. No os dejéis engañar por lo que ciertos medios quieren haceros creer. Escuchad, analizad y sacad vuestras propias conclusiones. Porque solo a través del pensamiento crítico podremos evitar caer en la trampa de la manipulación mediática. Antes de entrar en materia, quiero hacer una reflexión que considero fundamental y que nadie debería pasar por alto. Vivimos en una era donde la información es un arma de doble filo, capaz de moldear la opinión pública y de alterar la percepción colectiva sobre cualquier tema. Lo que ha salido a la luz recientemente no es solo una simple filtración, es una revelación que, si se confirma, podría desenmascarar el entramado mediático que ha estado operando en la sombra durante todo este tiempo. Según las últimas informaciones aportadas por Iván Hernández, existe la posibilidad de que Fidel Albiac, Rocío Carrasco o personas de su círculo más cercano hayan adquirido participaciones en el diario El Español. Este dato, de ser cierto, nos obligaría a replantearnos muchas de las noticias y titulares que este medio ha publicado en los últimos meses, especialmente aquellos que afectan directamente a Antonio David Flores. No estamos hablando de una simple inclinación ideológica o de una línea editorial sesgada. Estamos hablando de un posible conflicto de intereses en el que una parte involucrada en un caso mediático ha podido adquirir influencia sobre un medio de comunicación que supuestamente debería ser imparcial. Si analizamos esta información con detenimiento, nos encontramos ante un panorama realmente preocupante. La prensa, en teoría, debería ser un pilar de la democracia, un espacio donde se informe de manera objetiva y rigurosa. Sin embargo, lo que hemos estado viendo es algo completamente distinto. Una estructura mediática que parece diseñada para favorecer un solo relato, manipulando datos, omitiendo pruebas y tergiversando la realidad para encajar dentro de una narrativa previamente establecida. Este patrón de comportamiento no es nuevo. Llevamos años observando cómo determinados programas de televisión y publicaciones impresas han seguido una estrategia de acoso y derribo contra figuras concretas, mientras que otras han sido protegidas a toda costa. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la docuserie de Rocío Carrasco, cuya popularidad fue decayendo rápidamente a medida que pasaban los episodios. Ante esta evidente pérdida de interés por parte del público, los programas afines, como Socialité, junto con presentadores como María Patiño, redoblaron esfuerzos para mantener la tensión y la polémica viva. Los fines de semana en Socialité se convirtieron en un espectáculo grotesco, en una puesta en escena diseñada para generar indignación y alimentar el morbo. Durante la semana, Sálvame recogía el testigo y seguía martilleando con el mismo discurso, asegurándose de que el mensaje se mantuviera en la mente del público. No importaba cuántas veces se desmontaran las informaciones difundidas, ni cuántas pruebas aparecieran en contra de la narrativa oficial. Lo importante era seguir repitiendo las mismas acusaciones hasta que quedaran grabadas en el imaginario colectivo. Pero aquí no acaba la historia. Iván Hernández también ha señalado otro aspecto crucial que merece toda nuestra atención: el papel del medio lecturas. Y la pregunta que lanza no puede ser más pertinente. Si ya sabemos que El Español podría haber sido parcialmente adquirido por el entorno de Rocío Carrasco, ¿podría haber ocurrido lo mismo con Lecturas?
¿Por qué esta pregunta es tan relevante? Porque Lecturas ha sido uno de los medios que ha tenido un papel fundamental en la difusión de ciertas informaciones clave. Recordemos que fue este medio el que filtró la declaración judicial de Antonio David Flores en el caso de alzamiento de bienes, y lo hizo de una manera claramente tendenciosa. En lugar de presentar el testimonio completo, publicaron solo aquellas partes que les interesaban, omitiendo deliberadamente las preguntas y respuestas que no encajaban con su relato. Este tipo de manipulación informativa no es casualidad, responde a un objetivo muy claro: moldear la percepción pública de acuerdo con una agenda preestablecida. Además, si observamos el comportamiento de Luis Pliego, director de Lecturas, encontramos un patrón aún más preocupante. Pliego no solo ha defendido a Rocío Carrasco en su revista, sino que se ha convertido en una especie de portavoz oficioso en redes sociales. En Twitter, ataca a cualquiera que cuestione la versión de Carrasco, llegando incluso a insultar y desacreditar a quienes se atreven a discrepar. Su actitud no es la de un periodista objetivo, sino la de alguien que actúa como si tuviera un interés personal en el asunto. Pero aquí es donde el castillo de naipes, cuidadosamente construido a base de titulares impactantes, testimonios sesgados y una narrativa impuesta con insistencia, se derrumba estrepitosamente. Porque más allá de las afirmaciones categóricas y de las acusaciones lanzadas con una seguridad apabullante, la realidad es una y solo una. En el momento exacto en que supuestamente ocurrieron los hechos, Antonio David Flores se encontraba en Madrid. No en Málaga, no en la escena del crimen que los medios afines han tratado de fabricar con vehemencia, sino en un lugar completamente distinto. Este dato, que es verificable, desmonta por completo la acusación y la deja sin base alguna. Con un solo elemento contrastable, toda la historia fabricada se desmorona como una mentira mal contada. Sin embargo, lejos de reconocer el error y rectificar, estos medios han optado por la estrategia del desgaste. A pesar de que la coartada de Antonio David es irrefutable, siguen repitiendo la historia en diferentes formatos y con distintos matices, con la esperanza de que, a fuerza de reiterarla, el público la termine asumiendo como un hecho incuestionable. Se trata de un fenómeno ampliamente estudiado en psicología social. La repetición constante de una idea puede hacer que incluso las afirmaciones más inverosímiles se conviertan en verdades absolutas en la mente de quienes las escuchan. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Se trata simplemente de un error periodístico, de un desliz informativo o de una falta de rigor en la investigación? La respuesta es un rotundo no. Lo que estamos presenciando no es una casualidad, ni un error aislado. Es un mecanismo meticulosamente planificado, una maquinaria mediática con un objetivo claro: moldear la opinión pública, influir en la percepción colectiva y favorecer determinados intereses. No se trata de información, sino de propaganda disfrazada de periodismo. Este modus operandi no es nuevo. Ha sido utilizado a lo largo de la historia en innumerables ocasiones, en distintos contextos y por diferentes actores. En los regímenes totalitarios, la manipulación informativa ha sido una herramienta fundamental para controlar a la población y mantener el poder. En el siglo XX, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de la Alemania nazi, formuló el famoso principio de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. En la Unión Soviética, los medios estatales eliminaban y reescribían la historia según la conveniencia del Partido Comunista. Y aunque en la actualidad vivimos en sociedades democráticas con libertad de prensa, la realidad es que la manipulación informativa sigue vigente, aunque con métodos más sofisticados y sutiles. En este caso particular, vemos cómo se sigue un patrón claro. Primero, se lanza una acusación grave, sin pruebas contundentes pero con una fuerte carga emocional. Luego, los programas de televisión afines amplifican el mensaje, presentándolo como una verdad incuestionable. Los periodistas alineados con esta narrativa se encargan de reforzar la historia en redes sociales y en columnas de opinión. Se genera una tormenta mediática en la que la persona acusada se ve completamente indefensa, ya que cualquier intento de desmentir la versión oficial es inmediatamente desacreditado, ridiculizado o incluso silenciado. Y cuando, con el tiempo, la verdad termina saliendo a la luz, el daño ya está hecho. La mentira ha cumplido su cometido y la rectificación, si es que llega a producirse, apenas recibe atención. Aquí es donde surge una pregunta aún más inquietante. ¿Hasta dónde llega realmente esta red de influencias? ¿Cuántos otros medios de comunicación están operando bajo esta misma lógica? ¿Cuántas noticias que consumimos a diario en televisión, en la prensa digital y en las redes sociales han sido moldeadas de esta misma manera para hacernos creer algo que no es cierto? Porque esto no se limita a un solo caso ni a un solo personaje. Estamos hablando de un sistema de comunicación en el que ciertos intereses tienen la capacidad de controlar el flujo de información, decidir qué historias deben ser amplificadas y cuáles deben ser silenciadas.
En este sistema, la verdad es irrelevante. Lo único que importa es la narrativa que se impone. Lo más alarmante de todo es que este tipo de manipulación no solo afecta a personajes públicos o a casos mediáticos, sino que también tiene repercusiones en aspectos mucho más amplios de nuestra sociedad. La forma en que se informa sobre temas políticos, económicos y sociales está profundamente influenciada por estos mismos mecanismos. Lo que se nos presenta como objetivo o imparcial muchas veces no es más que una construcción diseñada para dirigir nuestra opinión en una dirección específica. Vivimos en la era de la información, pero también en la era de la desinformación. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a una cantidad tan abrumadora de datos, noticias y opiniones en tiempo real. Sin embargo, esta sobreabundancia de información no nos ha llevado necesariamente a estar mejor informados, sino que ha abierto la puerta a una manipulación sin precedentes. En un mundo donde los titulares se diseñan para generar impacto antes que para reflejar la realidad, donde los algoritmos de las redes sociales refuerzan nuestras creencias en lugar de desafiarlas, y donde la inmediatez prima sobre la veracidad, la única forma de defendernos es adoptar una postura crítica ante todo lo que consumimos. Los medios de comunicación, que en teoría deberían ser garantes de la verdad, han pasado a convertirse en actores con agendas propias, respondiendo a intereses políticos, económicos o ideológicos. Las noticias ya no se limitan a informar, sino que muchas veces buscan persuadir, condicionar y dirigir la opinión pública hacia ciertos relatos que benefician a determinados sectores. Se fabrican narrativas, se descontextualizan datos, se omiten detalles clave y se exageran acontecimientos con el único propósito de influir en la percepción colectiva. No podemos seguir aceptando como verdad absoluta aquello que se nos presenta sin pruebas sólidas. No podemos permitir que nos impongan relatos prefabricados sin cuestionarlos. Debemos ser conscientes de que, en muchas ocasiones, las noticias que consumimos están diseñadas para provocar una respuesta emocional antes que una reflexión racional. Es nuestro deber investigar, contrastar fuentes, analizar diferentes perspectivas y buscar la verdad más allá de los discursos oficiales. Solo así podremos romper con la pasividad que nos convierte en espectadores de un espectáculo cuidadosamente manipulado. La información es poder. Y quien controla la información, controla la percepción del mundo. No se trata solo de leer o escuchar noticias, sino de entender quién las cuenta, por qué lo hace y a quién beneficia la versión que se difunde. Es momento de abrir los ojos, de dejar de ser consumidores pasivos y de recuperar nuestro derecho a estar informados de manera libre, sin manipulaciones ni intereses ocultos. Porque si no lo hacemos, seguiremos siendo marionetas en un teatro donde otros deciden qué debemos pensar, cómo debemos sentirnos y, en última instancia, cómo debemos actuar.